Bueno, este es el primer capítulo del nuevo podcast de Vicente Barquet. Tardó en llegar el podcast de Vicente Barquet, pero aquí está el primer capítulo. Y ¿saben qué? Voy a tomar el riesgo de ni siquiera revisar de cómo se ve. Lo voy a hacer de esta manera porque he hecho demasiadas pruebas de otras miles de formas. Y sin embargo, no queda siempre como uno quiere. Y chance iba a ser ese el primer tópico que se va a tocar en este, o parte del primer tópico que se va a tocar aquí en este podcast. Y es hacer las cosas como se puedan hacer, con las posibilidades que se puedan hacer, con las herramientas que tengas en el momento que estés y cuando sea que llegue este momento, ¿no? Seguramente si están aquí o me conocen por mi TikTok, en el que hablo sobre todo de libros, y no tengan ninguna duda de que aquí se hablará muchísimo, pero muchísimo de libros. Sin embargo, algo que tienen que tener más fresco en su memoria es que los dos de los videos pineados que tengo en mi perfil de TikTok, 2 de ellos son mostrando mis obras de arte, son mostrando mis pinturas. Yo también escribo, como sabrán, pero si hay algo que a mí me decantó por ser artista, no fue la escritura en primer momento, ¿no? La escritura de literatura me refiero, sino que fue la pintura. Y con la pintura me he ido, y con la pintura hice una carrera universitaria. Para los que no sepan, algún día quiero hacer un 50 cosas sobre mí. ¿Por qué? Porque los 50 cosas sobre mí son más jóvenes, probablemente no sepan de qué se tratan, pero ya los que tengan, yo creo que arriba de 20 años, saben perfectamente que un 50 cosas sobre mí era la tendencia que existía en internet, en YouTube, ahí por los años 2015, 2016, 2017, cuando empezaban los primeros youtubers, ¿no? Entonces, antes no había tanta cercanía con los creadores de contenido, ni era tan común. Los creadores de contenido más famosos, sobre todo en México, yo creo que sí eran extranjeros, sobre todo españoles, y los que quedaban eran mexicanos, eran algunos tantos que luego fueron incrementando, pero no era lo habitual que tener tanta relación con ellos. Ellos hacían sus videoblogs o sus gameplays o sus tutoriales de lo que sea que hicieran, pero no hablaban de tú a tú con los seguidores. Sin embargo, un día llegó la tendencia de hacer un 50 cosas sobre mí, que era un video increíble que se tagueaban entre ellos y consistía pues de lo que ya se anuncia con el título, ¿no? Lógicamente, que es hablar 50 cosas de uno mismo, ¿no? 50 cosas de uno mismo frente a la cámara para compartir quién eres a tus seguidores que te ven desde las diferentes partes del mundo, que te vean, ¿no? Que es una locura. A mí luego me hablan que me ven desde El Salvador, me han dicho que me ven desde Venezuela, desde Perú, me han dicho que desde muchas partes de la República Mexicana, de Argentina, tengo seguidores en Argentina, seguidoras sobre todo, y es increíble. O sea, yo sé que en este momento no soy el creador de contenido más grande del mundo, pero sí es increíble porque yo cuando era chiquito sí quería ser youtuber, sí quería ser... Y digo youtuber y no creador de contenido en el sentido de que sí me movía una pasión por mostrarme frente a la cámara y tratar de ver qué salía, tratar de ver qué acontecía. Hoy en día mucho se habla de ser creador de contenido como una marca personal y que eso impulsa tu carrera en el ámbito en el que te muevas, ¿eh? En realidad, ser creador de contenido sí es una realidad que puede impulsar tu carrera, así seas contador. O sea, ahí está la prueba de que creo que el TikToker más famoso de Latinoamérica, bueno, no sé si de Latinoamérica, pero seguramente de México, es el Juve, ¿cómo se llama? Juve 3D, el estudio Juve 3D que tiene el arquitecto, este señor, que no me sé su nombre, pero bueno. Y él nació, yo me imagino que para promocionar su despacho, y hoy en día es un creador de contenido, vaya, internacional, muy famoso, muy famoso. Y aunque impulsa eso tu carrera, no, a mí me movía otro tipo de ambiciones en la creación de contenido, y era justamente la misma que me ha movido a ser artista, ¿no? Una curiosidad por saber de qué se trata, qué se puede lograr, cuáles son sus posibilidades, porque ya he venido pensando desde antes incluso de subir mi primer video,
que quería hacer una reflexión de la creación de contenido, tal como en su momento, en el siglo XX, los pintores del expresionismo abstracto, sobre todo, cuestionaron la idea de la pintura, ¿no? O sea, cuestionar la idea del medio por el medio mismo, no en relación a lo que el medio puede mostrar o representar, sino en tratar de pensar la exposición del medio, en este caso era la pintura, que es la creación de contenido, en reflexión de sí mismo, en reflexión de sus propias posibilidades. En el caso de la pintura, pues era claro, ¿no? Era el gesto, el color, la composición, los formatos, las diferentes técnicas, pero utilizadas justamente para expandir o para impulsar estos mismos rasgos formales que ya estoy describiendo, y ver qué reflexiones podían surgir de ellos o qué experiencias estéticas, ¿no? Sobre todo era una experiencia estética, como por ejemplo un Rothko. Entonces, en que estar frente a un Rothko debe ser una locura. No lo sé, yo admiro a Rothko mucho, pero desde lejos. De hecho, la pintura que tengo acá, que no están viendo, tiene mucho de Rothko. Yo la pensé muchísimo, yo lo empecé haciendo muchísimo pensando en Rothko. La de acá atrás no tanto, pero vaya, el punto es que este perfil, como les digo, yo soy pintor de formación, y cuando ya llegará les digo el 50 cosas sobre mí, pero mientras no llega, yo les cuento, yo soy pintor de formación, me llamo Vicente Barquet, bueno, García Barquet. Barquet es mi apellido materno y es mi nombre artístico, el nombre que pongo en todas mis redes sociales y con el que firmo mis cuadros, porque mi mamá y mi abuelo, su papá, mi yeto, fueron los que no promocionaron, literalmente solventaron y apoyaron mi carrera artística desde el segundo uno. Es decir, desde que eres un chamaco o un joven de 18 años, en mi caso fueron 16 años, en el momento en el que yo empecé a decantarme por irme por una carrera artística, y ellos fueron los que me apoyaron, ¿no? Entonces yo por eso desde el principio pues decidí cambiarme el apellido en el sentido artístico, no legal, por Barquet, y es la manera en la que yo me presento. Bueno, yo, como les digo, soy pintor de formación, o más que pintor de formación, soy artista contemporáneo de formación. Yo estudié una licenciatura en arte contemporáneo en la Universidad Ibero. Gracias a Dios ya la terminé. Tengo que ir todavía por el título, pero ya la terminé. Y algo que a mí me pasó mucho, ahorita que yo inicié este podcast hablándoles de lo que hay que hacer con lo que uno tiene, yo inicié pintando. Este es el cuadro más caro y más grande. No está vendido, pero es el más caro. Yo empecé pintando pues según mis propias capacidades y según mi propia voluntad y según la capacidad con la que yo podía, no capacidad, según el deseo, ¿no? Las ganas, el impulso, el brío por buscar encontrar la manera de alcanzar una técnica pictórica con la que yo sintiera que estaba aterrizando conceptos que reflexionaran no solamente sobre la plástica misma, sino también la plástica dirigida hacia un contexto social o hacia una investigación de corte social. Eso es también porque en la carrera, en la Ibero, pues si no saben, es una universidad jesuita. Para los que no sepan quiénes son los jesuitas son una congregación religiosa del cristianismo, del catolicismo, que son muy famosos porque, bueno, su fundador es San Ignacio de Loyola. Me parece que San Ignacio de Loyola es nacido en el siglo XVI o XVII. Y bueno, el punto de la Compañía de Jesús es que tiene un gran interés porque su congregación funcione para servir a los demás, y una de las formas en las que sirven a los demás es haciendo las famosísimas misiones, pero también llevando a la educación o maneras de enseñar educación, maneras de enseñar y de educar a personas que a lo mejor no tienen acceso a la educación, o que sí lo tienen, pero los jesuitas tienen la fama también de ser personas sumamente cultas. La historia de los jesuitas es interesantísima porque literalmente eran sacerdotes recontrainteligentes que tenían no sé cuántos estudios, que se iban a no sé cuántas partes del planeta, no solamente a evangelizar, sino para genuinamente educar a la gente y ayudarla en la medida de lo posible. Bueno, la Compañía de Jesús es una
o los jesuitas, ya para resumirlo, tienen también una historia vasta, de hecho de persecución, pero también tienen una historia de persecución, pero antes de la historia de persecución y ahora, que si ya se repite, tienen una historia de ser muy aliados del poder, o muy capaces de aliarse con el poder, ¿no? Y de esa manera, del poder de diferentes formas, no crean que de una manera en la que se asocian con políticos y demás, no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, no saben de qué manera instalar un poder a través de generar riquezas o... Bueno, yo estoy divagando mucho, no tengo muy claro, porque sí lo hacen de repente con gente que tiene poder. Bueno, X. El punto es que aquí en México han formado instituciones. Ya para resumir, aquí en México han formado instituciones y unas de ellas son universidades. Y yo estudié en una universidad justamente jesuita. Y esa universidad jesuita trata siempre de inculcarte a través de tus profesores que tienes que ayudar a los demás con el trabajo que produzcas. Esto es muchas veces muy conflictivo porque es difícil hacer obra de arte, sobre todo pintura, que es un arte que muchas veces se hace en tanta soledad con otras personas. Bueno, X. El punto es que yo soy pintor de formación, pero soy de formación autodidacta a pesar de que tuve una licenciatura, porque en mi licenciatura no se enseñaba a pintar. Teníamos en realidad, voy por agua porque me estoy secando. No lo voy a cortar. Yo quiero que mis podcasts sean la cosa más libre del planeta. Perdón que brinque de tema en tema, pero yo quiero que el podcast sea la cosa más libre. Quiero que sea una manera en la que puedo estar tranquilo, hablando, expresándome, sin ser tan hermético. Ustedes a lo mejor no lo notan, pero... Traguito de agua. Ustedes a lo mejor no lo notan, pero... Yo cuando hago lives soy mucho más abierto y mucho más divertido, yo siento, que cuando hago videos para TikTok. Cuando hago videos para TikTok soy un poco más hermético. Y es... No hermético... Ajá, soy más hermético en las formas, pero es una forma de pudor y de prudencia también, ¿no? Porque el video es un arma de doble filo, pueden malinterpretártelo o pueden interpretarte bien y simplemente estar diciendo una estupidez. Pero el live y el podcast yo creo que son medios mucho más tranquilos, ¿no? O sea, son medios que no ameritan tanta producción, que su propia naturaleza hace que no deban tener tanta producción. Los videos cada vez se necesitan que sean... que retengan la atención de una manera mucho más rápida, entonces tienen que atiborrar de diferentes estímulos estéticos que justamente retengan la atención del espectador como si fuera un animal. O sea, literalmente, ustedes saben si tienen perros, si tienen gatos, saben que si ustedes hacen un ruido extraño, o si son perros si les ladran, o gatos si les maullan, o si brincan ustedes o se mueven, o sea, en realidad si mientras más estridentes sean con los estímulos, más estridentes sean con sus gestos para estimular al animal, pues más habrá posibilidades de que el animal se quede anonadado, poniéndoles una atención absoluta. De la misma manera es con los videos en las redes sociales. Uno no va a captar la atención de la gente si, al menos en una gran escala, porque ustedes observenlo. Traguito de café. Ustedes observen, los creadores de contenido más famosos, los que tienen más seguidores, que tienen cientos de miles o millones de vistas por video, ya no digamos de cuántos suscriptores, porque es una barbaridad, esos que se mueven en infinidad de marcas y de coches y de viajes y demás, pues bueno, ellos son tienen una gran capacidad, tienen un gran desarrollo técnico para entender esta lógica, ¿no? De entender al público como un animal, o sea, de entender al público como algo a lo que tienes que captar, algo a lo que tienes que atrapar. No importa cuál sea el contenido que le estés dando, simplemente lo tienes que atrapar como un animal. Yo creo que el podcast, bueno, yo no hago videos de ese estilo porque estoy en contra de esa naturaleza en la que se están moviendo las redes sociales, también porque creo que un creador de contenido tiene que hacer honor a la palabra creador de contenido y ser creativo en la medida en la que hace contenido, es decir, no copiar formas, no ser alguien que simplemente utiliza el formato de sus videos como una fórmula, porque eso es la cosa más aburrida y el fin del internet, que el internet es el medio más para ejercer la libertad probablemente más amplio que hemos tenido, ¿no? Sobre todo también en las redes sociales, sí, que están llenas de marcas y toda la cosa, y las marcas son malvadas y demás,
Pero bueno, o sea, al fin y al cabo las redes sociales tienen un gran alcance y tienen una multitud, y hoy en día tenemos una multitud de herramientas tecnológicas, perdón, tenemos una multitud de herramientas tecnológicas que nos habilitan a poder expresarnos de la manera en la que nosotros queramos en redes o en el internet y llegar a otras partes del mundo, y es lo máximo. Voy a tomar otro traguito de agua. Y en contra de esto, o disidente o disidiendo con esto, los podcasts y los lives cumplen con otra naturaleza, obsérvenlo. Los podcasts y los lives no sobresaturan de estímulos constantemente a quien los escucha o los ve, porque una de estas razones también tiene que ver con la propia naturaleza del podcast o del live. Cuando uno está haciendo estos contenidos que son de un gran monólogo, casi que sempiterno, y no hay una posibilidad de generar una edición constante de cada movimiento, cada segundo en el que se genera el contenido, pues bueno, eso ya antecede o habilita y promociona que los creadores de contenido no sobresaturan de estímulos estímulos estéticos sus contenidos, porque es imposible. Y en la medida que se ha hecho imposible esto, o que no ha podido evolucionar al mismo ritmo que la sobreestimulación que producen los estímulos estéticos de los videos, pues bueno, también el público está acostumbrado a otro tipo de formato, que es distinto al de los videos, que es justamente un formato que no tiene que ver con con atrapar, como decía, como atrapar al público como un animal, sino que lo que importa es que el contenido pues tenga una duración de tiempo considerable, pero que durante ese tiempo se enuncie un diálogo, y ese diálogo cobra una mayor naturaleza, y justamente es poco hermético, o no hace uso de tantas normas como lo podría hacer el video. Aparte del video, que puedes repetir cualquier cosa que digas, ¿no? En el live o en el podcast. En el podcast a lo mejor sí un poco, porque puedes editar, pero los que somos podcast independientes, ¿ustedes creen que un podcast independiente, una persona que tiene trabajo y que regresa a su casa y hace esto porque le gusta, va a ponerse a editar un video de 1 hora para que la gente lo escuche y no vea la menor diferencia? Pues obviamente no. O sea, si eres la cotorriza y tienes un editor que te lo haga, y aparte tienes un enorme público y generas tantas ganancias, pues te lo puedes permitir. ¿Quién no lo haría? Pero pues los que somos creadores de contenido, que lo hacemos todo de una manera autogestionada, pues lógicamente no lo vamos a hacer. Y eso, lejos de ser una desventaja, yo creo que, o algo por lo que hay que quejarnos, y ay no, si yo tuviera un editor y fuera famoso y tuviera dinero, tendría el mejor podcast. No, al contrario, es una ventana de oportunidad hermosísima. Es una ventana de oportunidad hermosísima, que incluso puede aumentar tus capacidades para ejercer un monólogo, ¿no? O sea, para tus capacidades de retórica, de fonéticas, ¿no? De tratar de pronunciar tres fonemas y no caer en la muletilla o en estos pequeños intervalos que cada vez son mucho más frecuentes. Obviamente estos intervalos de tiempo en los que uno se detiene para pensar la idea, pues bueno, es distinto si estás tratando de enunciar una idea que es algo compleja, a cuando solamente estás tratando de recordar lo que comiste el día de hoy y no puedes comunicarte con un amigo sobre eso en un video de lo más banal, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Un video de lo más casual. Pero bueno. Bueno, yo estoy muy agradecido por hacer este podcast. Regresando a lo que yo iba, yo soy pintor de formación y espero que recuerden eso. Yo no hago tantos videos de pintura porque justamente los videos de pintura son más difíciles de hacer, en medida que se tienen que editar y preparar mucho más que los videos de literatura, por la propia naturaleza del formato. Nuevamente, los formatos en las redes sociales se estandarizan, y hay unos estándares que son válidos, que yo creo que aportan, y que no son estrictamente negativos, como los que ya venían mencionando antes, que sobreestimulan a la gente, y hay otros que sí son completamente negativos, como justamente estos últimos que menciono. En el caso del contenido de literatura, lo que se conoce como BookTok, que
que yo creo que BookTok no es una red o un hashtag en el que yo entre, lo utilizo porque sé que puede llegar a personas que les interesa el contenido, pero yo no creo entrar en BookTok en el sentido de que BookTok se me hace un nicho principalmente femenino, para adolescentes, para mujeres jóvenes que se decantan por leer ciertas novelas, sobre todo de amor juvenil, con las cuales yo no tengo ninguna relación, ni ninguna simpatía, ni ningún interés. Si les soy honesto, yo soy una persona que lee textos que a lo mejor para estas personas podrían resultar de lo más aburridos, pero que para mí son lo máximo. O sea, yo no veo que una persona que haga BookTok lea a McCarthy o que lea Pedro Páramo con la misma devoción con la que lo hago yo. Esto no significa que yo sea aquí, obviamente, que me esté vanagloriando de ser el mejor o tener el mejor gusto de literatura. Que lo tengo, hay que admitirlo, lo tengo. No, pero yo creo que es distinto el nicho. Siento que es distinto el nicho, por lo tanto yo no me siento tan cómodo siendo anunciado en BookTok. Yo creo que hago otro tipo de contenido. Yo siempre voy a decir que yo hago contenido de literatura y de pintura. Y el contenido de literatura está estandarizado, como les decía, en el que uno puede simplemente poner la cámara frente de sí y sin tener nada preparado en realidad. Hay una chava que tiene bastante hate, la verdad, porque mucha gente le dice que no lee la cantidad de libros que lee, o que la literatura que lee es justamente literatura tipo Wattpad o de estas que voy enunciando, que son muy presentes en BookTok. Bueno, la critican mucho, pobre chava. No hagan eso, no es necesario, pues si no les gusta no la vean y ya no la anden juzgando, pobre. Pero bueno, el punto es que ella, yo he visto que literalmente es la más famosa, no sé ni su nombre, la verdad no me acuerdo ni de su nombre, pero ella es la más famosa de todas y yo veo que ni siquiera tiene un set, no tiene un set. Toda la gente cuando está a punto de crear contenido te dice, no, y preocúpate por el micrófono, preocúpate por las luces, preocúpate por dónde lo vas a grabar, encuentra el mejor sitio, la mejor edición, tienes que estar en una esquina para que ahí se refleje mucho mejor, ponte un aro de luz, pero ponlo de esta manera para que no tengas el tipo mismo de iluminación y demás, bla, 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 bla. Esta chava tiene todo el éxito del planeta Tierra y en realidad solamente está en su cama y se graba mientras con un teléfono no utiliza yo no me imagino que ni siquiera utilizaba un tripié y no tiene micrófono ni nada y no tiene luz y ni se arregla, o sea, ni se arregla y le va increíble. Lo mismo, por ejemplo, con esta chava que sale en las alucines, ¿no? Con Cassandra. Esta mujer, pues, literalmente su cuenta de TikTok es la cosa mucho más menos, vamos a decirle, que menos producción tiene, ¿no? O sea, es literalmente ella con su teléfono, se lo pone donde sea, medio canta, medio baila o platica de lo que quiera y se acabó, y no se preparan los videos y le va fenomenal. En el caso del contenido para libros, eso es algo que puede suceder. En el caso del contenido para arte, para pintura, no es tan fácil. El contenido para artes tiene que tener cierta calidad, tiene que tener cierto guión, pues la gente no está tan relacionada. Bueno, la gente que ve arte no suele ser tan aficionada de la pintura, sobre todo de la pintura, como suele ser aficionada de los libros, la gente que le gustan los libros. ¿A qué me refiero con esto? Que la gente que ve arte no tiende o no razona la pintura de la misma forma en la que la gente que lee libros razona los libros. Es decir, no producen el mismo nivel de lectura. Cuando no hay una sintonía en la lectura, una sintonía entre el que comunica y el espectador sobre cómo se manejan los términos, sobre cómo se maneja el formato, sobre cómo se cuenta sobre una obra de arte, sobre cómo se habla de una obra de arte, pues es mucho más difícil retener la atención. Y por lo tanto uno tiene que ser mucho más conciso, tiene que utilizar otro tipo de estímulos para mantener a las personas del público. Obviamente también tienes que mostrar imágenes, todo el tiempo andar bajando imágenes, ponerlas demás. Luego cuando exportas el video es un dolor de cabeza porque tardan el triple, de verdad el triple en exportarse, porque pues obviamente pesan mucho más y demás. Pero bueno, eso no quita que yo sea pintor de formación y que yo esté completamente enamorado de la pintura, como estoy enamorado de la literatura, y últimamente también como estoy enamorándome
de la creación de videojuegos. Es algo que va muy lento todavía, pero también es algo que me tiene enamorado desde que soy muy, muy joven, nada más que nunca lo llevé a una parte profesional, como lo estoy intentando en este momento. Pero bueno, yo estoy completamente enamorado de la pintura y creo que se ven este tipo de piezas que son enormes, gigantescas, y que las hice porque quería. Quiero platicar de esta pieza, ya para finalizar el podcast del día de hoy. Ya para hablar, o sea, es que ustedes tienen que ser conscientes de que esto es algo muy, yo siento que se relaciona muy bien con, o sea, esta obra, creo que se relaciona muy bien con lo que significa mi participación en las redes sociales. Sí y no, y tiene contradicciones, pero bueno, van a ver. Yo quería hacer un video mucho más increíble sobre esta obra, pero bueno, me voy a limitar a irse leyendo para hacer un pequeño spoiler de qué trata la obra. Y ya luego, pues en un futuro sí o sí voy a tener que hacer más videos analizando mi obra, pero con un mejor uso de la edición. Entonces, bueno, lo voy a hacer. Estoy aquí, ustedes me ven, perfecto. Voy a mover la silla. Y bueno, este soy yo. La obra mide 1.50 por 1.50, es puro óleo sobre lienzo. Y quiero que observen que soy yo. Soy yo sentado sobre una silla. No clothes left. Sentado sobre una silla que es de hecho esta silla. Si se pueden dar cuenta, nada más que ahorita tiene esto para tener respaldo. Pero si se dan cuenta, es la misma silla. Ay, pues sí. A fuerzas. Pensé que había perdido este candado, pero no lo perdí. Pero vean, es la misma silla. Literalmente hasta el cojincito está ahí. Es la misma silla. Soy yo sentado without clothes. Y si se dan cuenta, tengo un ojo que está bien y otro que está completamente oscuro. Y también, y la obra se llama Ensayo de extirpación productiva. ¿Qué? Vamos a ver. No tengo un ojo. Si no están en YouTube, si están en Spotify, si es que llego a subir esto a Spotify, pues bueno, vénganse a YouTube. Aquí se podrá ver que no tengo el dedo anular, o sea, el dedo del anillo. Y que de la otra mano tampoco tengo el dedo del anillo. Todo se contiene en un marco que tiene un traspantojo. Un traspantojo, para los que no sepan lo que es cuando el pintor pinta, valga la redundancia, un marco que simule que la obra de arte sale de las propias dimensiones del cuadro, ¿no? Hay muchos muy famosos, pero bueno, si quieren pueden buscar en internet, en Google, el concepto, ¿no? Traspantojo, y van a encontrarse con eso. De hecho, hay dos traspantojos, porque aquí atrás, voy a ver si puedo colocar esta luz para acá, para que ustedes puedan ver un poquito mejor. No sé, espántense a mover un poco la cámara, porque tengo que pasar un cable por acá abajo. Ahí está, perfecto. Quiero ver si puedo iluminarles un poco mejor esta parte, para que vean. Ajá, se ve un poco mejor porque aquí es muy oscuro, si se dan cuenta. Pero bueno, aquí hay un espejo. Este espejo me muestra a mí de espaldas. Yo estoy sentado en esta silla y aquí me muestra a mí de espaldas. Si se dan cuenta, en esta parte del espejo hay otro traspantojo. Bueno, aquí, hasta aquí, yo estoy. No tengo dos dedos y tampoco tengo un ojo. Y en el reflejo se ve que tampoco tengo una parte de la cabeza, si se dan cuenta. No tengo una parte de la cabeza en este reflejo. Y luego está este otro lado. Ay, estoy tapando la luz. Creo que este otro lado. ¿En qué quedamos? No tengo dos dedos. Aquí hay dos dedos. No tengo un ojo. Aquí hay un ojo. No tengo una parte de la cabeza. Aquí hay un cráneo. Aquí a lo mejor no se aprecia porque ustedes están también un poco lejos. Pero esto es una computadora.
y aquí hay una columna. ¿Qué? Una columna, sí, una columna literalmente dórica, como las columnas de los templos griegos. Y todo esto sucede en un piso que no se alcance a ver en la imagen, o sea, bueno, en el video, pero en un piso que es este mismo piso de acá, y la ventana que tengo acá que ustedes no ven está acá y se ve reflejada acá, y bueno, significa que estoy en mi estudio. Dicen, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, primero tenemos que hablar de por qué está pintado de esta manera. Si se dan cuenta, esta pintura no tiene una técnica tradicional en el sentido de que no se parece a nada que hubiera hecho cualquiera de los pintores del siglo XVIII o Leonardo da Vinci o cualquiera de los manuales de academia que te enseñan a pintar y demás. Es decir, no es una técnica realista, vamos a ponerlo así, no es el término correcto, pero por fines didácticos y que todos lo entienden por lo general de una manera semejante, bueno, no es una pintura realista. Es una pintura que utiliza muchos impastos. El impasto es un concepto italiano en la pintura que significa utilizar un gran bodoque, literalmente, de pintura para aplicarlo sobre el lienzo. Tradicionalmente, y desde el barroco, sobre todo en el barroco neerlandés, con Rembrandt, el impasto solamente se utilizaba en aquellos ápices del cuadro donde impactara con mayor reflejo la luz. Es decir, si yo me pongo donde, no sé, acá, no sé si se me está viendo, esta parte de aquí que seguramente se me está alumbrando, pues bueno, sería la que llevara impasto. Mientras que lo otro, la otra parte del cuerpo, las partes que no reflejaran tanta luz o que fueran más oscuras, justamente se harían con unas capas de pintura mucho más delgadas con el fin de que generara la ilusión óptica de que lo que tiene más luz está delante de nosotros y lo que está más oscuro pues está detrás de nosotros. Eso es más que nada un estudio justamente sobre cómo percibimos las imágenes los seres humanos. Y bueno, esta teoría de pasarse por el arco del triunfo, esta teoría no fue mi innovación para las técnicas plásticas de la pintura. Yo se la copié a un artista que se llama Lucian Freud. Lucian Freud es un artista inglés, nacido en Alemania, pero considerado inglés, considerado británico, que desarrolló sobre todo desde que tuvo unos 35 hasta, como 35, 40 años, hasta su muerte, que cumplió 88 años, me parece que en el 2013, que falleció, desarrolló una teoría plástica basada en los impastos de la pintura. Él decía que hay que poner impastos por todo el cuerpo, específicamente sobre del cuerpo, él decía que específicamente sobre del cuerpo, para representar la carne en la pintura. Ahora, ya no solamente utilizar el impasto en las partes en las que haya más luz, sino utilizarlo también en donde hay oscuridad y donde hay un semitono y donde hay también luz, o sea, utilizarla en todas partes, con el fin de justamente generar una carne en la pintura. Esa era su apuesta, era una apuesta, vamos a decir, de corte ontológico sobre de la pintura. Voy a ver si está apuntando bien la cámara porque ya me dio pánico que no sea así. Sí, está bien. Bueno, se dan cuenta, si han visto imágenes de Freud, yo hago una técnica muy similar a la de él. No exactamente similar, porque es imposible, cada quien pinta como puede, pero el concepto básico de utilizar el impasto para representar la carne de la pintura se mantiene. ¿Qué pasa? Que Freud solamente se limitó en toda su vida a pintar, y esto se ve más que nada en otras pinturas mías, pero bueno, él se dedicó a pintar únicamente la piel como carne, no las sábanas como carne de sus modelos, me refiero de las camas de los ponía, no los sillones, no las sillas, no nada como carne, solamente la piel para él era carne. Y yo me encontré en un punto, antes de realizar justamente mi tesis de la universidad, con una teoría filosófica que se parece mucho más a la ciencia ficción, que es de un filósofo muy famoso que se llama Gilles Deleuze, que seguramente lo conocen algunos, que es un filósofo francés, que se llama su teoría El cuerpo sin órganos, la cual, a resumidas cuentas, lo que busca es pensar al cuerpo no como un ente fijo, es decir, no pensar que esto que yo tengo acá es únicamente mi cuerpo, solamente es esto, o sea, siempre dice, sí, tengo brazos, tengo piernas y demás, pero pensar que no solamente el cuerpo es esto que está aquí y que es limitado, sino que el cuerpo es una señal de pura potencia,
que el cuerpo a través de los procesos violentos también puede revelar sus fuerzas y que el cuerpo se puede encontrar más allá del propio cuerpo, ¿no? Por eso es de pura potencia, se puede desarrollar más allá del propio cuerpo. Lo estoy diciendo como me voy acordando porque lo estudié hace mucho tiempo, pero es una teoría en realidad muy compleja y muy interesante, deberían de buscarlo. Bueno, en señal de esta teoría del cuerpo sin órganos, de pensar el cuerpo ya no solamente como un ente fijo, sino como un cuerpo en el que los órganos se pueden moldear y que pueden sugerir otras potencias a través de otro tipo de expresiones. Él, de hecho, él se interesó también mucho en la pintura de Francis Bacon. Si se dan cuenta, la pintura de Francis Bacon, que a lo mejor también lo conocerán, un pintor también nacido en Alemania, me parece, pero considerado británico. Francis Bacon pintaba con unos gestos súper rudos al cuerpo de sus modelos y él los empezó a interpretar de una manera en la que simbolizaban el cuerpo sin órganos, ¿no? El cuerpo de una manera desplegada, el cuerpo de una manera en la que representaba la potencia, la furia, el grito, todo eso, incluso el sexo, todo eso lo pintaba Francis Bacon a resumidas cuentas. Y tiene un libro dedicado solamente a eso, que yo sigo leyendo, es todo un caos. Pero bueno, como soy artista, me di la licencia de utilizar la misma teoría y de irme más por los conceptos plásticos y por lo que veían ellos, que por hacerme el filósofo. Y lo que yo hice fue quitarme 2 dedos y ponerlos, 2 dedos, un ojo y parte del cráneo, y ponerlos aquí a trabajar en una computadora. Si se acuerdan, el título de la pintura se llama Ensayo de extirpación productiva. Y básicamente es una pintura que yo hice en un momento de mi vida en el que estaba trabajando muchísimo, tenía trabajo y también tenía estudios. Estaba a punto de graduarme, aunque la terminé después de graduarme, la empecé antes de graduarme, estaba teniendo una presión en la escuela terrible y en el trabajo terrible, y yo llegué a un punto en el que estaba encontrándome también con esta teoría y dije, bueno, si el cuerpo es pura potencia y se puede transformar y sobre todo se puede transformar a través de procesos violentos, ¿por qué yo no me podría extirpar, si ya estamos hablando de ciencia ficción, ¿por qué yo no me podría extirpar 2 dedos, un ojo y parte del cerebro, si con eso ya pudiera ponerlos a trabajar en la computadora por mí y yo pudiera estar por fin tranquilo y en paz? Era básicamente lo que yo quería proponer con esta pintura, y es justamente ese ensayo. No hay un grito, no hay una furia como lo hacía Bacon, porque justamente yo quería irme por la otra parte. Yo no iba a estar furioso de que me había extirpado los dedos y una parte del ojo para que trabajaran por mí, porque también si lo piensan, trabajar en una oficina o trabajar en computadoras es de las cosas más absurdas en el sentido corporal posible. O sea, estamos hablando de que ocupas de tu cuerpo prácticamente nada, ocupas un ojo, 2 dedos para teclar la computadora si quieres, o para mover el mouse, y a lo mejor una oreja, pero nada más. O sea, el resto del cuerpo se diluye prácticamente o se deja de lado para solamente hacerle caso a 2 dedos si es que no sabes mecanografía, a un ojo si es que no tienes un ojo, no pasa nada, puedes también trabajar, y a lo mejor alguna oreja. Yo no la puse porque no la necesitas, yo creo que en realidad. Pero bueno, entonces dije, el cuerpo, yo solamente, si en realidad el trabajo no necesita de mi cuerpo en su totalidad, pues yo en esta propuesta me lo podría quitar, quitar algunas partes y podría seguir feliz con mi vida y seguir cobrando y estar tranquilo, ¿no? De eso se trata de esta pieza. Y ya regresando a la sillita, yo creo que es interesante, o sea, la razón por la que la he puesto acá y por la que no la he puesto a la venta esta pieza y demás, es porque yo la quería justamente también para el canal, la quería también para el perfil, porque al ser una pieza que habla sobre el estar sentado frente a la computadora trabajando, yo lo quería tener como un recordatorio de que en este punto, cuando la hice, yo estaba muy frustrado con mi trabajo. Estaba muy frustrado con la cantidad, las horas de trabajo que tenía que hacer y con cómo mi cuerpo se estaba subyugando, estaba subordinado al trabajo, estaba subordinado a no utilizar su totalidad, la voluntad de sus fuerzas para solamente entregarse a un trabajo que no las explotaba mis fuerzas. Entonces, si esta pintura nació de la frustración, yo quiero que sea un recordatorio de que no quiero que mi participación en redes sea lo mismo. Yo no quiero estar estresado por mis redes, yo no quiero estar
yo no quiero estar buscando que esto sea solamente un trabajo. Si puedo generar ingresos será magnífico, más si dicen las cantidades en las que lo hacen algunos. Pero eso no es lo importante. Ahí voy a ponerme esto acá, de nuevo. Pero eso no es ni de cerca lo importante. Lo importante es que esto sea un lugar en el que pueda compartir con ustedes, que nos la pasemos bien, que digamos cosas que nos interesen pensar más allá de la lógica productiva y que no nos hagan pensar que estar frente a una pantalla tiene que ser algo que es productivo, sino que puede ser algo sumamente enriquecedor que hagamos por el cariño y por el placer de estar en el mundo, en una posibilidad tan increíble como lo es el internet, y que no tenemos que estar subordinados a las pantallas, les digo, de una manera productiva o hiperproductiva, sino que también podemos experimentarlas, desarrollarnos en ellas y compartir para conocer a otras personas y ser felices en ello, ser felices en esta experiencia. Quiero que sea un recordatorio de que este podcast no tiene que ser esto. Y por eso me gusta ponerme acá con esta silla, porque es una manera justamente también de desafiar la propia lógica de esta obra. Entonces, bueno, este fue el primer capítulo del podcast de Vicente. No he decidido cómo se va a llamar el podcast. Me acabo de dar cuenta de que no he decidido cómo se llama el podcast. El podcast de Vicente, el podcast de Vicente Barquet Podcast, Vicente Barquet's Podcast. Yo creo que Vicente Barquet Podcast se va a llamar, sí. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decíamos del nombre del artista, ¿no? Que les dije que ya estoy usando. Ya lo tienen en todas mis redes, pues bueno, esta también. Entonces lo voy a subir a mi perfil de YouTube, seguramente lo estarán viendo ahí, o estarán viendo a lo mejor algunos clips en TikTok en caso de que haya salido algún clip bueno de por acá. Pues bueno, me imagino que lo estarán viendo. Y nada, los quiero mucho, muchas gracias y bendiciones. Las quiero mucho. Hasta luego. Bye.